Estamos alegres de poder encontrarnos con ustedes en esta oportunidad. Expobiblia no solamente es un ministerio que Dios ha puesto en el corazón de un hombre, sino que también ha sido un medio para que su palabra sea expuesta en diferentes formas. Gracias a la posibilidad de nosotros contar no solamente con un hombre que entendió la visión de Dios, sino también con el apoyo de Dios mismo, hoy es una realidad. La pandemia ha detenido muchas cosas, pero Expobiblia no se detiene, porque es una obra de Dios, y todo lo que Dios empieza, Él lo termina, y nosotros estamos convencidos y persuadidos de esto. Así como decía el apóstol Pablo, respecto a nosotros, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Nosotros estamos convencidos de que Dios usará este medio para la edificación de su iglesia y el alcance de su pueblo. Oh Dios, sabemos que tú has hecho grandes maravillas y confiamos en esto, en que eres un Dios bueno y misericordioso. Bienvenido, disfrute este tiempo y gracias por abrirnos los espacios para poder estar con ustedes. Dios le bendiga. Bienvenido, amado hermano, bienvenido, querido amigo. En esta oportunidad nos hemos reunido para ir al pie de las Escrituras y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Te invito a que me acompañes y en tu Biblia busques la carta del apóstol Pablo escrita a la iglesia en Roma. Vamos a leer en el capítulo 12, versículo número 2. Dice la Escritura: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Te invito a que oremos. Amante Dios, sabemos que aunque existen miles de años de distancia, tú sigues siendo el mismo, por lo que te rogamos que a pesar de las diferencias contextuales, tú nos permitas comprender tu palabra y que tú nos hables con tanta claridad como lo hiciste a los receptores originales. Permítenos ver, oh Señor, que por tus grandes misericordias, oh Dios del cielo, hemos sido animados a no conformarnos a este siglo, sino a renovar nuestra mente conforme, oh Señor, a tu voluntad, la cual siempre es perfecta, es agradable, es buena. Te rogamos que haga esto posible y que aquellos que nos escuchan a la distancia, oh Dios, tú edifiques sus corazones y alcance a tus escogidos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nuestro texto tiene tres partes a considerar. El apóstol está hablando a la iglesia que se encuentra en Roma, y él le da una exhortación. La exhortación dice de la siguiente manera: y no os adaptéis a este mundo. Nótese que él reconoce que puede existir una adaptación, o por frecuencia o por naturaleza. La segunda cosa es una acción que se subraya: si no os transformaos. Esta acción no depende únicamente de nosotros, sino que se logra con la participación del Espíritu. Veremos un poco más hacia adelante eso. Y lo último, una experiencia para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios. Y Él la clasifica de esta manera: porque siempre es buena, porque es aceptable, esto es agradable, porque es perfecta. Consideremos cada uno de estos puntos de manera independiente. Primero vamos a ver la exhortación que hace de manera específica el apóstol. Él señala y nos pide que no nos adaptemos a este siglo. La pregunta es: ¿cuál era la realidad o la condición en la que se encontraba la iglesia en Roma en el momento en que escribe específicamente el apóstol? Le pido que me acompañe al capítulo 1 de la carta que estamos leyendo. Allí se retrata el estado de la nación, o más bien de toda la ciudad, pues Roma era la ciudad y era el imperio que estaba de turno en aquel momento. Observe, fíjese cómo el apóstol describe la condición de los hombres en aquel tiempo. En el verso número 17, él señala, capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. De modo que el primer punto aquí a considerar es que nosotros observamos cómo los hombres
restringen la verdad a través de la injusticia. El apóstol sigue dando más detalles, verso 19, porque lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Esto, querido amigo, nos está mostrando que todos nosotros sabemos la existencia de un Dios. Hay una revelación natural a través de las cosas hechas, pero también hay una revelación especial que observaremos un poco más hacia adelante. Y el apóstol sigue describiendo el estado en que se encontraba, específicamente la ciudad donde estaba la iglesia, específicamente en Roma. Y él sigue señalando, verso número 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ellos deshonraron sus propios cuerpos? Pasó lo siguiente, no olvide nuestro tema, estamos hablando sobre la transformación mental que opera el Evangelio. Lo que acaba de suceder, o más bien lo que describe el apóstol, es esto. Los hombres en aquel tiempo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ellos cambiaron la gloria de un Dios incorruptible por la semejanza de las criaturas. Es decir, ellos buscaron en los hombres la gloria que solamente podía estar en Dios. Hombres corruptibles que fallan, que se equivocan, lo cual nunca sucede con Dios. Pero esto no se queda aquí, la situación se hace todavía más difícil. Si seguimos leyendo, nos daremos cuenta en el verso 25 que la iglesia en aquel momento se encontraba en medio de una sociedad que, según describe este verso, dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pero ¿en qué grado cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Recuerden que hay dos formas de revelación. Una forma natural, a través de las cosas hechas. Eso incluye mi propio cuerpo. Dios me hizo varón, pero también Dios hizo hembra. Entonces, observe cómo la verdad de Dios es cambiada. Dice aquí el verso 25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, es decir, que le autolaceran, que lo destruyen, porque sus mujeres cambiaron la función natural con la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también señala, los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, y dice aquí, se encendieron en su lascivia con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Estos son los particulares que nosotros vemos en cuanto al contexto. El apóstol Pablo le está diciendo a ellos, no es bueno, no es conveniente que se adapten a este siglo. ¿Cuál es la razón de este siglo o del mundo, que es la palabra utilizada? Y cuando el apóstol habla de mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo. Se está refiriendo específicamente a la cosmovisión, a la filosofía de vida que ha establecido el príncipe de este reino, que es Satanás. En esa filosofía de vida, nosotros vemos que el hombre restringe con injusticia la verdad de Dios. Vemos que no acepta la revelación natural de lo que Él es, sino que por el contrario, Él hace esto. Él toma el uso natural y lo cambia con aquel que es contra la naturaleza. La situación se intensifica un poco más cuando nosotros vemos una lista de cosas que van a ser un poquito más comunes para nosotros, que están relacionadas de manera específica con el estado caído en el que se encontraba la humanidad. Y yo sé lo que usted está pensando, pero eso parece un dato de nuestros días hoy. Claro que sí. Observe la lista. Él sigue diciendo, ahora regresamos otra vez a nuestro texto bíblico, y si leemos a partir del verso 28, encontraremos una lista de males, 22 de manera específica. Y como ellos no tuvieron, esto es el capítulo 1, verso 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente, ¿usted escuchó? A una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia. Vaya contando, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. Es decir, que cuando se le acaba la lista, ellos se hacen creativos. Sigue diciendo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen los decretos de Dios, dice el texto,
verso 32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Querido amigo, si te das cuenta, no hay mucha diferencia entre el tiempo en que la iglesia en Roma que abrazar el evangelio y el tiempo que nos ha tocado. Ellos, al igual que nosotros, tuvieron sus luchas, y esa lucha hasta la venida de Cristo. Tuvieron que enfrentar no solamente la obra de la carne, una gran lista, apenas 22, pero pudiera abundarse más. También tuvieron que enfrentar la cosmovisión de aquel tiempo, que estaba tratando de cambiar la verdad por la mentira, y que se resistían aún a la revelación natural de Dios a través de sus cuerpos. Y es en medio de ese contexto donde el apóstol Pablo específicamente le dice a la iglesia: no se amorden, no se dejen estructurar, no abracen esa filosofía. Entonces la pregunta es, si no abrazamos eso, ¿qué hemos de hacer entonces? El apóstol Pablo responde, y esto es una de las bellezas de las Escrituras, que no solamente nos retrata tal como somos, sino que nos muestra en qué dirección debemos seguir. Regresemos otra vez al capítulo 12. Nótese que estamos en una carta. Lo que le quiero decir es que todo el texto pertenece a un mismo receptor y proviene de un mismo emisor. Todo el texto, es decir, en la carta escrita a los romanos, se envió a la iglesia en Roma, escrita por el apóstol Pablo. Dios usó su puño y su pluma, pero sabemos que fue bajo inspiración divina. Y él sigue diciendo, no nos adaptemos a esto, a este sistema de vida, donde el chisme, donde el aceptar las cosas malas, donde el llamar lo bueno malo, es lo normal para muchos. Eso no es conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y nos encontramos entonces en el segundo punto. Esto solamente puede cambiar si mi mente cambia. Piensa en esto. Tú haces lo que haces porque quieres lo que quieres. Y tú quieres lo que quieres porque piensa como piensa. Es una máxima en consejería. Déjame repetírtelo. Tú haces lo que haces porque tú quieres lo que quieres. Y tú quieres lo que quieres porque piensas como piensas. Así que si yo quisiera cambiar mi conducta, necesitaría entonces cambiar mi manera de pensar. En la medida en que eso va transformándose, automáticamente entonces se va cambiando mi conducta. Déjame darte un ejemplo concreto. A nosotros nos incomoda cuando alguien utiliza un lenguaje soez, unas palabras descompuestas que resultan ofensivas. No queremos que los pequeños le escuchen. Y nosotros le decimos, ay, esa persona tiene la boca sucia. Realmente lo que está sucio es su corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Si te das cuenta, el problema nuestro está dentro, no se encuentra afuera. Así que indistintamente lo moral que pudiéramos parecer o lo depravado que nos pudiéramos ver, todos estamos en el mismo estado. Estamos condenados por causa de nuestro pecado. Pero te tengo buena noticia. Ese es el centro de esta carta que yo estoy compartiendo contigo hoy. El Evangelio, esa buena noticia de que el Rey envió a sus heraldos a decirte que hay esperanza, que hay posibilidades de que tú cambies tu manera de pensar, que tú cambies la manera en que actúas y que en consecuencia empieces a experimentar la voluntad de Dios. Ahora observa cómo se opera ese cambio. La Escritura señala, por lo menos en la misma carta donde estamos, 3 textos que nos ayudan a comprender cómo opera ese campo. Voy al texto original, dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Nótese que aquí la palabra renovación en el original es metamorfosis, pero esta renovación, el verbo en sí, se encuentra en una posición pasiva. A ver si explico. Significa que de manera particular tú no lo puedes operar, tú no puedes hacer el cambio de mente que deseas. Es por esa razón que muchas organizaciones con muy buenas intenciones tratan de dar terapias, tratan de utilizar varios medios y al final no logran resultados. Solo el Evangelio es poder de Dios para todos, no solamente para el griego, sino también para el judío. Dicho en nuestro tiempo, el Evangelio es poder de Dios para todos. Ahora fíjate, vamos a centrarnos en esos 3 particulares. El primer particular que yo quiero que tú consideres es que esa transformación mental opera por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. El apóstol dice esto, que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Ahora, el primer paso es cambiar de dirección. Si seguimos amoldados a este mundo, nos estamos destruyendo. Entonces tenemos que hacer un cambio de dirección. Eso le llamamos arrepentimiento. Pero yo no puedo cambiar de dirección hasta que no me han dado vida. Cuando yo recibo vida por el Espíritu, entonces yo puedo escuchar y responder.
Así que lo único que provocará vida para ti y para mí es el Evangelio, es la palabra de Dios, es lo único que puede provocar esa transformación tal como la necesitas y como también nosotros la necesitamos. Ahora, ¿quién hace posible que cuando yo escuche la palabra de Dios, entonces yo cambie de dirección? Es decir, deje de ir en relación al mundo y cambie en dirección a Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Él es el único que tiene la capacidad de convencerte a ti y a mí de pecado, de justicia y de juicio. De modo que no solamente el apóstol señala que nosotros de manera particular somos transformados al escuchar la palabra, una palabra que es útil, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, porque tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo y de discernir los pensamientos nuestros. Así que la palabra de Dios no solo me retrata, la palabra de Dios también me ayuda a cambiar. Y este cambio opera primero por escuchar y responder con fe y segundo por la obra del Espíritu Santo. Te pido que me acompañes, capítulo 8, en la misma carta de Romanos, y observa lo que dice específicamente el apóstol respecto a esto. Me dirijo al verso número 5, capítulo 8 de Romanos, verso 5. Porque los que viven conforme a la carne, ponen ¿qué? La mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, dice que ponen ¿qué? El Espíritu en las cosas del Espíritu. De modo que hay dos estados. Yo puedo vivir para la carne. Explique eso, que yo no entiendo eso de la carne. Vivir para la carne no es otra cosa que vivir para mis propios deseos. Yo me convierto no solamente en un idólatra, sino en la fábrica de ese ídolo. De tal manera que mi vida es gobernada por lo que yo quiera. Si las cosas salen como yo quiero, Dios entonces para mí es un Dios bendito. Si las cosas no salen como yo quiero, entonces puedo entender que Dios no es un Dios bueno. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros por nuestro necio corazón le dimos la espalda a Él y terminamos, y esto es muy pero muy importante, terminamos lamentablemente distorsionados, desformados, afectados. No solamente nosotros, sino toda la creación. Y es allí donde encontramos que además del oír por fe, además de la obra del Espíritu Santo, nosotros entonces encontramos aquí una labor esencial, y es que Dios va a renovarnos. ¿Qué es lo que Dios va a renovar? Va a renovar la imagen que originalmente estaba en el huerto. El huerto, que nosotros llamamos paraíso, es ese mundo que tantos deseamos y que existió una vez. Mira la buena noticia. Dios promete que volverá para establecer otra vez ese mismo estado de gloria. Ese estado de gloria que vivió Adán y Eva en el huerto, nosotros lo tendremos por la eternidad. Pero entre tanto, se espera de nosotros que respondamos en fe, porque Dios, cuando el hombre pecó, no lo abandonó, sino que salió detrás de él a su rescate. Y esto hizo, le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Tratando de llamar su atención para que él comprendiera la condición en la que se encontraba. Y cuando Adán respondió, Dios, sabiéndolo todo, le dijo esto. Esto es precioso. Génesis 3, verso 15. Él le dijo específicamente que sobre la simiente de la mujer, él levantaría uno. Y ese que levantaría sería específicamente el Salvador. Te estoy hablando de Jesús, aquel que vino a salvar al mundo. Ahora, resumo para ir entonces cerrando este punto. Nosotros oímos la palabra de Dios y es esa palabra de Dios la que opera en fe en nuestros corazones. Al operar en fe en nuestros corazones es el Espíritu Santo que hace posible que los dichos de Dios sean para mí gratos, sean para mí perfectos, sean para mí buenos. Y es entonces esos dichos de Dios, una vez que yo lo he escuchado a través de la obra del Espíritu Santo, lo que me van transformando conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y quiero que observes esto. Verso número 28, en el mismo capítulo 8 donde estamos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, para hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Entiendes esto, amigo? De manera específica tiene un plan, y el plan es que tú seas hecho a la imagen de Cristo. ¿Por qué a la imagen de Cristo? Porque Él tuvo la vida que tú y yo no pudimos tener, porque Él murió como tú y yo debimos morir para darnos la gloria que tú y yo nunca podremos alcanzar. De modo que Él es el primogénito entre todos, Él es el modelo,
La renovación mental no es ser mejor empresario, no es ser mejor estudiante. La renovación mental es básicamente ser más como Cristo. Y es por sus misericordias que nosotros hemos sido atraídos a Él. Termino con esto último. Presta atención. Ya el apóstol ha explicado la condición a la que nos encontrábamos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos ha dicho que necesitamos una transformación, una parte nos toca, esto es prestar oído, y la segunda parte la hace el Espíritu de Dios. Empieza a cambiarnos, para hacernos no mejores hombres de negocio, para hacernos más como Cristo. Al ser más como Cristo, vas a ser mejor hombre de negocio, vas a ser mejor profesor, vas a ser mejor padre, vas a ser mejor hijo. Cuando esa transformación operada por el Espíritu a través de la palabra tiene lugar, esto es lo que pasa. Tú entonces empiezas a comprobar la buena voluntad de Dios. Te das cuenta que todo lo que Dios ha hecho para ti es bueno. Y permíteme hacer una pequeña observación. En una oportunidad conversaba con un muchacho. Aquel muchacho entendía muy bien el Evangelio. Sin embargo, a pesar de que él lo tenía muy claro y lo entendía sin ninguna dificultad, él no lo podía abrazar. De modo que no se trata únicamente sobre un asunto cognitivo. La transformación mental no solamente va a afectar la manera en que piensas, va a afectar tus emociones. Por eso, el calificativo que Pablo usa para referirse específicamente a la obra del Espíritu es esta, que nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios y vamos a experimentar estas tres cosas. Primero veremos que es buena. Mire que eso lo sabe todo el mundo. Mucha gente escucha las Escrituras, tú le puedes presentar el Evangelio y te dicen, yo sé que eso es bueno y que me conviene. Sin embargo, hay algo que no le permite dar el paso y es ese corazón. Por eso Dios ha prometido que va a circuncidar nuestro corazón, es decir, lo va a regenerar. Al regenerar nuestro corazón no solamente cambia nuestras mentes, también cambia nuestros deseos. Por esa razón la segunda palabra es esta, agradable. En la versión de las Américas la palabra es aceptable. Pero lo que se subraya allí es una experiencia. Nótese que él dice, para que verifiquéis o para que comprobéis. Querido amigo, yo no lo puedo hacer por ti. Yo no puedo tener esa experiencia por ti. Yo sí te puedo decir que en mi experiencia, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. Óyeme, yo no he encontrado nada que la pueda superar. No he encontrado nada que le falte. Es perfecta. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo sé que estás pensando, esto está muy difícil para mí. Yo lograr que eso opere en mi vida es prácticamente imposible. Y tienes razón, no lo vas a poder hacer por ti solo. Necesitas la obra del Espíritu de Dios. Cristo, al irse de este lugar, prometió que estaría con nosotros y nos dejaría el Consolador. Ese Consolador vendría a nuestras vidas y no solamente nos guiaría a toda verdad, sino que nos ayudaría en este proceso de transformación. Ahora, amado hermano, quiero hablarte a ti. Sé que estás pensando que tienes muchos años en el Evangelio, que has escuchado muchas veces hablar de este texto y que te has esforzado una y otra vez con tus propias fuerzas para lograr una transformación en tu mente. Sí, yo sé que te has levantado de madrugada, conozco las veces que has durado horas leyendo el texto y no logras ver nada. Y me ha pasado también. El hecho de que esté compartiendo esto contigo no me da una posición de privilegio. Te estoy hablando porque he pasado por el camino en que tú estás pasando ahora. Pero sí te puedo decir esto, Dios es bueno. Y la pregunta es, ¿qué me anima, aún sabiendo que mi vida no es todo el tiempo hacia arriba, sino que es como una especie de sube y baja? Me anima esto. Escucha bien, me anima que Dios ha tenido misericordia conmigo. No puedo terminar de ver este texto sin antes subir al verso número 1. Es imposible. Porque todos los 11 capítulos que anteceden al capítulo 12 donde estamos, se encargaron de una sola cosa, de decirnos a nosotros, y te voy a pedir que vayas a la Biblia y veas cuál es el resumen de esos 11 capítulos anteriores, donde vimos un mundo caído, no diferente al nuestro, para que entonces tú comprendas por qué el apóstol Pablo se invirtió tanto tiempo en esto. Regresamos al capítulo 12, subimos un poco arriba y nos daremos cuenta. Capítulo 11, verso 32. Esto dice el apóstol, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿Sabes por qué, amado hermano? Es necesario que perseveres en la transformación que Dios quiere obrar en tu vida, por las misericordias de Dios.
Porque Él ha sido tan bueno para con nosotros, que no solamente nos dio la exhortación para nuestro beneficio, sino que nos dio la razón para animarnos. Y yo quiero animarte. Yo quiero que tú veas tu vida. Yo quiero que veas de dónde Dios te ha sacado. Yo quiero que veas lo que Dios ha hecho por ti. Y que entonces tú pongas la vista en las cosas del Espíritu. Porque si pones la vista en las cosas del Espíritu, más temprano que tarde, estarás con el Señor, no aquí en esta tierra, estarás con el Señor en el paraíso. No te estoy dando un aviso de muerte, no quiero que te confundas, te estoy dando esperanza. Una esperanza que no avergüenza, esa esperanza que nos muestra a nosotros de que sí, es posible cambiar y que ese cambio o transformación solamente es posible a través de la palabra de Dios. Y que esa palabra de Dios no opera de manera independiente, sino que opera con la asistencia del Espíritu Santo. Te pido que oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por haber escuchado tu palabra, y damos gracias porque a pesar de las cosas que han sucedido a través de la historia, tú las has preservado. Gracias, oh Señor, porque tú has prometido esto, que por la predicación del Evangelio, para lo que es locura para muchos, oh Señor, para ti, oh Dios, ha sido el instrumento de salvación. Y esto te ruego, salva en este día, alcanza, oh Señor, a aquellos que se pierden. Nadie lo puede amar más que tú, oh Señor, ningún hombre. Tú has enviado a tu Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Señor, y te rogamos que tú trabajes en el corazón, no solamente de nuestros amigos para que vengan en arrepentimiento y fe, sino también en el corazón de nuestros hermanos. Oh Señor, gracias por las tantas misericordias que tú has mostrado para nuestro bien. Señor, nos somos animados día y noche al ver lo que tú has hecho y la esperanza de gloria que tenemos, oh Dios, para seguir hacia adelante. Te pedimos que tú pongas pasión en nosotros por tu palabra, que no solamente sea entendida como algo bueno para mi vida, sino que también yo lo pueda disfrutar, que sea agradable. Oh Dios, y guarda nuestros ojos que no se desvíen a ninguna otra cosa, porque no hay nada como tú. Tú eres perfecto, tú estás completo, eres insuperable. Gracias, Señor, porque tú has prometido que toda vez que viniéramos a ti en oración y pidiéramos algo en el nombre de tu Hijo, tú nos escucharás. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.